Estimados alumnos, estamos en el máster en Administración de Contratos para la Industria Extractiva Minera, en el módulo Marco Legal del Contrato y en el segundo módulo que corresponde a actos jurídicos y al concepto de responsabilidad, su clasificación y sus elementos constitutivos. Bueno, mi nombre es Pedro Navarrete, para los que no me conocen, soy abogado, soy ingeniero civil de minas y estoy dedicado, este módulo lo voy a dictar yo y ya grabamos el primer módulo, se tomó lo que son derechos reales y personales. Ahora en este segundo módulo vamos a ver dos temas, actos jurídicos y la responsabilidad, sus elementos y su clasificación. Bueno, ya hablamos en el módulo anterior acerca del orden público económico, el orden público, los derechos reales, los derechos personales, los que hicimos una clasificación, los contrastamos. Eso es sumamente necesario y previo para entrar a este segundo tema, que son los actos jurídicos. ¿Y qué es un acto jurídico? ¿Ya? La definición de acto jurídico hay muchas, yo cogí algunas. La definición tradicional dice que es la declaración de voluntad de una o más partes dirigida a un fin práctico reconocido y protegido por el derecho. ¿Ya? Porque el derecho tiene ciertos valores, tiene que proteger ciertos actos, no todo acto, por ejemplo, los actos ilícitos el derecho no los puede proteger porque son contrarios a la esencia de la sociedad, no es cualquier acto, ¿ok? Entonces, es una declaración de voluntad de una o más partes dirigida a un fin reconocido y protegido por el derecho objetivo. Esa es la definición tradicional. Otra definición podría ser en la declaración o declaraciones de voluntad de uno o más sujetos que dentro de los límites señalados a la autonomía privada regulan por sí mismos en forma vinculante y preceptiva sus propios intereses jurídicos. Llámase parte la persona o personas que constituyen un solo centro de interés. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque el contrato es un tipo especial de acto jurídico. No se olviden que hay actos jurídicos, o sea, entre el acto jurídico, la convención y el contrato existe una relación de parte a todo. El acto jurídico, toda convención es un acto jurídico y todo contrato es una convención. Por lo tanto, va en un proceso de parte a todo. El gran tema son los actos jurídicos, después las convenciones y después los contratos, que va haciendo cada vez una porción del otro. ¿Ya? Entonces, convención y contrato. Todo acto jurídico bilateral o plurilateral es una convención. ¿Qué significa bilateral o plurilateral? Significa que es dos o más partes. ¿Ya? Esta se define como un acuerdo de voluntades de dos o más partes con el objeto de crear obligaciones, sea de modificar. La convención es un acto jurídico, es un acuerdo de voluntades de dos o más partes destinada a crear, modificar o extinguir obligaciones. Esa es la convención. Y uno podría definir el contrato como el acuerdo de voluntades de dos o más partes destinado a crear obligaciones. El contrato no tiene por objeto ni modificar probablemente, ni extinguir obligaciones. ¿Estamos? Cuando la convención crea obligaciones recibe el nombre de contrato, según la doctrina de nuestro país. Entonces, el Código Civil habla de contrato-convención, de alguna manera como que lo quiere hacer asimilable uno a otro, pero es distinto, porque en rigor lo que ha dicho la jurisprudencia es que una convención es un acto, una declaración de voluntad de dos o más partes tendiente a modificar, extinguir o crear obligaciones. Esa es la convención. La convención, cuando solo crea obligaciones, recibe el nombre de contrato. ¿Estamos? Ahora, el Código Civil hace sinónimos contrato y convención. Y me gustaría leerles un artículo que corresponde al 1437, que es del Código Civil, que dice, se lo voy a leer textualmente, que dice:
Las obligaciones nacen ya sea del concurso real de la voluntad de dos o más personas, como en los contratos o convenciones. Lo mira el Código Civil, lo hace como sinónimo, ¿ya? Pero no lo son, claramente no lo son. Entonces, estamos claros la definición de acto jurídico, de convención y de contrato. Ahora, vamos a entrar a las condiciones de existencia de los actos jurídicos. Para que un acto jurídico exista según nuestra jurisprudencia, y en el fondo que exista es que cree, modifique o extinga obligaciones, tiene que tener, manifestación de voluntad, objeto, causa y solemnidad. Si cualquiera de esos elementos falta, no hay acto jurídico. Y por ende, si un contrato no tiene causa, no tiene objeto, o no hay una voluntad libre que se ha expresado, es nulo de nulidad absoluta, ¿ya? O no se dio la solemnidad en algunos casos. ¿En qué caso? Hasta ustedes tienen que recordar, hasta hace no mucho tiempo, permiso, el contrato, cuando no existía la ley de divorcio, en el contrato, en el matrimonio, había una cláusula que decía que uno tenía que casarse ante el oficial del registro civil competente, que se usaba para declarar nulo el contrato de matrimonio. Se usaba un subterfugio que decía, ya testigos decían que ellos le contaban que el oficial civil que había casado no era el correspondiente. O sea, esa era una solemnidad. Por lo tanto, no se cumplió esa solemnidad, se acabó. No hay matrimonio. Ahora, esa es una condición de existencia. Ahora, una condición de validez que apunta a que genere los frutos deseados, dice relación con la voluntad exenta vicio, el objeto lícito y la causa lícita. O sea, para que un acto jurídico sea válido, tiene que ser una declaración de voluntad libre y espontánea. Tiene que tener un objeto lícito y una causa lícita. Por lo tanto, si la voluntad es viciada o el objeto ilícito o la causa ilícita, no produce los frutos. Eso mismo se aplica a un contrato. Si un contrato recae en la prestación sobre un objeto ilícito o tiene una causa ilícita, o la voluntad ha adolecido de fuerza o error o otro tipo de vicio, no hay contrato. Ahora, en Chile, la doctrina es que quien declara si la existencia o inexistencia o la validez o no validez de un contrato no son las partes, son los tribunales de justicia. Nadie puede más que los tribunales de justicia declarar la existencia o no existencia del contrato. Entonces, la voluntad, ¿qué es lo que es? Un concepto, el libre querer interno de lograr un fin determinado por medio de una acción. Que sea serio. También el Código Civil es la voluntad, no es cualquier voluntad. Por ejemplo, un niño no puede obligarse en un contrato porque la voluntad no es seria, él no tiene la percepción de qué es obligarse. ¿Se da cuenta? Un demente tampoco. Un demente no puede firmar un contrato porque no sabe a qué se obliga, sino tiene una percepción de la realidad acabada. La regla general es que yo debo expresar mi voluntad. Y la regla general es que el silencio no produce efectos jurídicos en Chile. Esa es la regla general. En casos muy excepcionales, como dice aquí el 2125, que se refiere, lo vamos a leer para que les quede claro, dice: las personas que por su profesión o oficio encargan negocios ajenos están obligados a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. Y transcurrido un término razonable, su silencio se mirará como aceptación. Esta es una excepción a la regla. La regla es que yo debo expresar mi voluntad para obligarme. Esta es una excepción. Si no la expreso, se mira como aceptación. ¿Ya? Ahora, la formación del consentimiento dice relación con los acuerdos. Hay consentimiento entre dos voluntades. Por ejemplo, yo voy y quiero comprarme una camisa. Entro a Falabella, el vendedor se acerca y me dice: mire, ¿le gusta? Sí.
Y el precio también. ¿Estamos de acuerdo en cosa y precio? Ok, ahí hay acuerdo, hay consentimiento. Y los permisos. Y los artículos que rigen la formación del consentimiento en materia de oferta y de aceptación están en el 97 y 108 del Código de Comercio, no del Código Civil. ¿Ya? Ahora, ¿qué vicios puede tener la voluntad? La voluntad puede tener la fuerza, el dolo o el error. Cualquiera de esos elementos que se pueda demostrar que ocurrieron al momento de celebrar un contrato podrían restarle validez. Por ejemplo, que alguien venga y me diga, me pongo una pistola al pecho y ya, firme el contrato que usted me va a vender esta casa en 10 pesos. Esa es una voluntad viciada porque no hay una manifestación libre y espontánea en el tema. ¿Estamos? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la definición de un objeto de un acto jurídico? Dice, al objeto se define el objeto de un acto jurídico como el objeto sobre el cual recae la prestación de una obligación. Esto es una cosa material e inmaterial o una conducta, es decir, un servicio, un hecho o una obtención. ¿Ya? El objeto de un acto jurídico puede ser una cosa material o inmaterial. Por ejemplo, la compra-venta de una casa, el objeto del contrato es la casa. Recae sobre un objeto que se llama inmueble, en términos estrictos de derecho. Un inmueble, una casa, en términos de derecho es un inmueble. Es un objeto inmueble, no mueble. Es un inmueble. O el objeto puede recaer como una prestación. En los casos de los contratos, como vimos, que puede ser, por ejemplo, dar, hacer o no hacer algo. ¿Ya? La definición de causa en los actos jurídicos dice relación con el fin inmediato y directo que se propone alcanzar una persona al obligarse. La causa es bastante complicada a percibirla porque de repente hay actos que se llaman incausados o abstractos, que no están bajo el Código del Derecho del Código Civil, sino sobre los actos de comercio. ¿Y qué significa? Por ejemplo, las letras son actos abstractos o incausados. Da lo mismo, usted firmó una letra, giró y empieza, puede endosar infinitamente veces una letra. ¿Ya? O sea, es un acto incausado. ¿Qué son las solemnidades? Las solemnidades son requisitos externos prescritos por la ley como indispensables para la existencia misma del acto. Lo que yo le hablaba del matrimonio, por ejemplo. Que se haya realizado el matrimonio ante un funcionario civil competente del lugar que le correspondía. Es una solemnidad. Debe expresarse el consentimiento para que se considere dado en cierto acto. ¿Ya? Su omisión produce la inexistencia o nulidad absoluta del acto. ¿Estamos? Entonces, las solemnidades. ¿Cuáles son las solemnidades? Para que yo pueda ser dueño de un inmueble, se requiere un título y mudo. Si yo quiero hacerme dueño de esta casa, se requiere título y mudo. ¿Qué significa eso? Que se haya firmado un contrato por escritura pública de la venta de este inmueble. Pero ese contrato en términos de compraventa vale, pero no me transfiere el dominio de este inmueble. Para que este inmueble yo tenga dominio sobre él, debo ir con esta escritura que se ha hecho en alguna notaría, tomar la escritura, llevarla al conservador de bienes raíces y el conservador inscribirla al margen, la compraventa, al margen donde está el título original. Una vez que sea inscrito en el conservador de bienes raíces, yo puedo decir que yo soy el nuevo dueño. Mientras no esté inscrito en el conservador de bienes raíces, yo no soy el dueño. He comprado esta casa, pero no se ha perfeccionado, no tengo dominio sobre esta casa. ¿Estamos? Ahora, cuando hablamos de los efectos de los actos jurídicos, hay los efectos son de alguna manera las obligaciones o derechos que reciben las partes que conforman el acto jurídico. ¿Y qué significa? Hay que distinguir. Aquí están las partes, los terceros que pueden ser absolutos o relativos y las excepciones. ¿Ya? ¿Quiénes son partes? En teoría.
aquellos que contribuyen con su consentimiento a la formación del acto jurídico. Por ejemplo, voy y compro voy y solicito un crédito al Banco Chile, por ejemplo. Firmo un contrato de un crédito que se me otorga. ¿Quiénes son las partes? Por un lado el Banco Chile, que es mi acreedor, porque me prestó dinero y yo le adeudo una cantidad de dinero, y por la otra, yo, que soy el que va y solicita el crédito. Ahora, los efectos jurídicos, por regla general, solo afectan a las partes, por regla general. Es decir, a las personas que personalmente representados concurran a la formación del acto. Aquí en este caso el Banco Chile y yo. Ahora, ¿quiénes son terceros? Terceros en general se entiende toda persona que no ha concurrido a la generación del acto. ¿Estamos? ¿Ya? O sea, son aquellos que no han concurrido con su consentimiento a la generación del acto jurídico. Pero estos terceros tienen que dividirse en absolutos o relativos. Estos terceros absolutos son aquellos que nunca los va a afectar, valga la redundancia, los efectos del acto jurídico celebrado. ¿Estamos? Pero hay terceros relativos. ¿Qué pasa? Y estos son también fundamentalmente desde un punto de vista procesal. ¿Qué pasa si yo firmé un contrato con la compañía de seguro M, por ejemplo, y sufro un choque? ¿Qué es lo que pasa? Yo voy donde la persona que me chocó le digo, ¿sabe que yo tengo seguro? Ah, yo también tengo seguro. Bueno, se arreglan entre las compañías de seguro. ¿Qué pasa si una persona no tiene seguro? Lo que va a pasar es que la compañía de seguros me va a pagar a mí el daño sufrido por mi vehículo, pero va a perseguir a la persona que me causó el daño. Y como yo soy un tercero que firmó un contrato con la compañía de seguro, debo concurrir en calidad, soy coayudante, que se llama, en calidad de testigo y para todos los efectos procesales que quiera la compañía de seguro para perseguir al deudor, a esta persona que me chocó. Es un tercero relativo. ¿Estamos? Entonces, los terceros absolutos son las personas extrañas en la formación del acto y que no están ni estarán en relaciones jurídicas con las partes. O sea, son extraños en la formación del acto, pero además como corolario, no están ni estarán en relación jurídica con las partes. Y los relativos son aquellos que no concurren a la generación del acto, pero eventualmente podrían estar en relación, están o estarán en relación jurídica con las partes, sea por propia voluntad o por la ley. ¿Ya? Hay actos jurídicos, hay casos en que son excepcionales y que alteran este principio general de la relatividad de los efectos jurídicos, que dice en relación que los efectos jurídicos solo alcanzan a aquellos que concurrieron a la formación del acto jurídico, como el caso del pago hecho de buena fe que está en posesión del crédito. Este es un típico caso en que yo voy y le pago al que está en posesión del título y que no era dueño, es decir, al acreedor aparente, que es válido contra el verdadero acreedor. O sea, si yo había una persona que tenía un crédito que yo era deudor, voy y le pago, el verdadero acreedor no me puede venir a cobrar a mí otra vez, porque hay una excepción que a mí me dice, ¿sabe qué? El caballero tenía, el acreedor aparente tenía el título, este señor actuó de buena fe, el pago vale, persigue al acreedor aparente, no al señor deudor. ¿Ya? O también en los actos del heredero aparente o en estipulación por otro. Ese es el principio de relatividad. En la estipulación por otro es cuando yo obligo a un tercero sin que él concurra a la formación. Por ejemplo, yo digo, ¿sabe qué? Va a venir a cantar una determinada persona, sin que él manifieste su consentimiento. Eso de alguna manera es un tercero relativo. ¿Ya? Bueno. Bueno.
Quedó claro qué es lo que es un acto jurídico, cuáles son los elementos constitutivos del mismo, los actos jurídicos, vimos los elementos constitutivos de los actos jurídicos, vimos las condiciones de validez de los actos jurídicos, vimos las condiciones de existencia de los actos jurídicos, ¿ya? Vimos qué es lo que es un contrato, un acto jurídico, una convención, la relación, cómo se relacionan. Vimos también todo aquello que dice relación con el efecto de los actos jurídicos, qué son las partes, quiénes son los terceros. Vimos los terceros absolutos y los terceros relativos, ¿ya? Para finalizar con la excepción al principio general que los efectos jurídicos solo los sufren las partes, que vimos en el caso de cuando alguien va y paga al acreedor aparente en desmedro del acreedor verdadero, y en el caso de la estipulación por otro. Dicho lo anterior, vamos a entrar en el tema de la responsabilidad y su elemento y su clasificación. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de responsabilidad? Es la obligación que recae una persona de reparar un daño que ha causado otro, sea en naturaleza o bien por un equivalente monetario, habitualmente mediante el pago de indemnización. ¿Ya? Cuando yo he causado daño a otro, debo repararlo. Y habitualmente eso, ¿cómo se hace? A través de una indemnización de perjuicio. Diez Picasso define la responsabilidad como la sujeción a una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés de otro sujeto. Dice, la sujeción de una persona que vulnera un deber de conducta impuesto en interés del otro sujeto a la obligación de reparar el daño producido. ¿Ya? Entonces, yo debo reparar todo daño causado. La regla general es que yo debo reparar todo daño causado. En algunos casos, debo reparar los daños que otros han causado. Por ejemplo, si mis hijos causan un daño, yo debo repararlos, pues soy el representante legal de ellos. Y en el caso del empresario, si sus trabajadores también causan un daño. ¿Ya? Ahora, vimos la definición de responsabilidad en materia civil. Ahora hay que entrar en la clasificación. Se clasifica la responsabilidad civil en dos: contractual y extracontractual. ¿Cuándo hay responsabilidad contractual? Cuando he incumplido el contrato, por ejemplo. ¿Y cuándo hay responsabilidad extracontractual? Cuando la norma jurídica violada una ley en sentido amplio se habla de responsabilidad extracontractual, y la cual a su vez puede ser delictual o penal. Si se ha causado daño a alguna persona, a la persona propiedad de otro, se tipifica como delito, y si es cuasi delictual o dolosa cuando el perjuicio se originó por una falta involuntaria. Cuando hay dolo, hay responsabilidad de delito civil; cuando no, es una falta voluntaria. Ejemplo, ¿cuándo hay responsabilidad extracontractual del Estado? Por ejemplo, hace no mucho tiempo, ¿usted se acuerda que hay responsabilidad civil, y lo vamos a ver en el caso del accidente de Juan Fernández? Ahí hay responsabilidad civil si se puede probar. Si se puede probar que hay un nexo causal entre el avión, la muerte, y que ahí hubo dolo o hubo negligencia de los funcionarios de la FACH en llegar a esa situación, que no tomaron los resguardos que debieran haberlos tomado, y hay un nexo causal, se prueba, ahí el Estado va a deber indemnizar a la familia de los deudos por un problema de responsabilidad extracontractual. ¿Estamos? Ahora, las obligaciones en materia generalmente se clasifican en obligaciones de medio y de resultado. Y esto tiene una responsabilidad muy vital para determinar la responsabilidad civil contractual. Una obligación de resultado es cuando una norma o un contrato obliga a una persona a hacer una cosa determinada, sea esta por acción o abstención, y esta obligación se considera resultado. A ver, si yo tengo que cumplir una determinada acción y no la cumplo, es una obligación de resultado.
Está el caso de que un transportista tiene que llegar a una determinada mercadería a un destino en particular. Una obligación de medios en aquellos casos que una norma o un contrato solo obligan al doctor a actuar con prudencia y diligencia, y la obligación es considerada de medios. Este es un caso en que un médico, respecto de su paciente, el médico no tiene. Aquí hay una obligación característica. Estas son las obligaciones que tienen los médicos por los pacientes. El médico no tiene la obligación de sanarlo, porque ningún médico se podría obligar a sanar a alguien. El médico se obliga con el paciente a otorgarle todas las prestaciones y todos los tratamientos médicos que la lex artis del momento lo obliga, pero no tiene la obligación de sanarlo. Nadie puede obligarse a sanarlo, ¿ya? En el caso de la obligación de medios es más difícil probar la responsabilidad civil, porque hay que probar que incumplió, que el actual no fue prudente y diligente. ¿Estamos? Ok. En el caso de la responsabilidad extracontractual, la podemos definir como aquella que existe cuando una persona causa, ya sea por sí misma o por medio de la que responde, por una causa de su propiedad o de que se sirve, un daño a otra persona respecto al cual no está ligado por un vínculo obligatorio anterior al relacionado con el daño producido. ¿Qué significa? Por ejemplo, un hijo mío viene, toma una piedra y rompe un vidrio de un auto, por ejemplo. Yo, como padre y representante legal de mi hijo, estoy obligado a resarcir al dueño de ese auto del daño causado, porque como es un menor, que es un incapaz y que está al cuidado mío, yo no he guardado el debido cuidado de evitarle que le haya causado el daño. ¿Estamos? Otro supuesto es la responsabilidad por daños causados por bienes propios. Por ejemplo, también es responsabilidad contractual cuando en un edificio hay una cornisa sin un temblor y por el simple paso del tiempo se va deteriorando, ¡pah!, cae y golpea a alguien y le causa daño. O golpea un auto, por ejemplo, y causa daño. También en ese caso yo debo responder a la persona jurídica que es dueña de ese edificio, la persona natural, debe responder por la obligación de mantener el edificio en buen estado. ¿Ya? Ahora, los requisitos de la responsabilidad extracontractual es que el hecho del comportamiento causante del daño incluye acciones son que exista un daño, primero que todo. En materia civil, si no hay daño no hay responsabilidad. En materia penal no es así, pero en materia civil, si no hay daño no hay responsabilidad. ¿Ya? Tiene que haber un daño. Tiene que haberse producido por dolo o por negligencia. Y se tiene que probar la relación causal entre el hecho que se le imputa a una persona y el daño producido, que hay un nexo. ¿Estamos? Entonces, acreditando que, primero que todo, hay un daño, que existe una relación causal entre el hecho y el daño, que existe una norma que a mí me vincula y me hace responsable, ya sea por forma dolosa o en forma negligente con eso, ahí se ha configurado la responsabilidad extracontractual. Primero, un daño y agresión legítima a los bienes, propios o de derecho. Debe ser indemnizable, debe ser reparable. Segundo, tiene que haber una relación de causalidad o nexo causal entre el comportamiento causante del daño y el daño mismo, como lo estábamos viendo. ¿Ya? Y para eso se utilizan distintos criterios. ¿Estamos? Entonces tiene que haber un daño, un nexo causal y una norma que me vincula a mí o que me coloque en una situación del cual yo soy responsable en virtud de haber hecho o no haberme abstenido de hacer ciertas cosas. ¿Ya? Entonces, tiene que haber un hecho, que es un comportamiento causante del daño. 2. Tiene que haber un daño o agresión ilegítima viene, o derecho de la propia persona. Tiene que ser legítima. Y 3. Tiene que haber una relación causal entre el hecho y el daño, que permita un nexo causal que concurran, que permita vincular este daño con este hecho.
Por ejemplo, cuando una persona va por la calle y ahí está está en mal estado el pavimento, se cae, se causa un daño, ahí hay una responsabilidad extracontractual que se genera para el Estado y básicamente para las municipalidades. ¿Por qué? Porque hay un daño, la persona fue, se cayó, se produjo una luxación o se hizo escoriaciones. 2, hay un hecho que es la falta de servicio de la municipalidad para la mantención de los pavimentos de las comunas que están a cargo. Y hay un nexo causal, ¿cuál? Una ley que dice que dentro de las funciones que debe cumplir la municipalidad es la mantención de las veredas que están dentro de la jurisdicción de la comuna. ¿Estamos? Hay varios criterios para atribuir responsabilidad. Uno puede ser basado en la culpa o el dolo o la negligencia, que es teoría subjetiva, pero en la actualidad se aceptan de distintos criterios como el dolo o la conciencia que el comportamiento causa, el riesgo o la creación de una situación de peligro, teoría del riesgo, y supuestos de atribución automática de la que son la responsabilidad objetiva. Hay varios criterios. Uno es la teoría subjetiva, que se base en la culpa o negligencia de alguien, que un actor culpable o negligente. 2, la sola atribución de la ley nomás que debe responder por una situación de orden normativo, y eso se llama una teoría objetiva o estricta. Otro, como cuando ha habido dolo o una conciencia de que se puede causar un daño. Y el otro es que el que cree el riesgo. Este se aplica en materia laboral. Si yo como trabajador, si yo como empresario me beneficio del trabajo que me aportan los empleados que yo tengo, lo lógico es que yo deba responder por los accidentes que ellos sufren. Eso dice la ley. Un cúmulo de responsabilidades. ¿De qué se refiere esto? Lo voy a explicar porque ustedes lo pueden leer ampliamente. Un cúmulo de responsabilidades. ¿Qué se puede decir de esto? Se puede decir lo siguiente, y lo voy a explicitar con un hecho. Imagínense que un funcionario público que por función establecida en su organismo debe custodiar valores. Por ejemplo, un cajero tesorero en un organismo público debe custodiar valores que ingresan a la arca de ese organismo, cuadrar las cuentas de lo más, y debe responder por el dinero que ingresa. ¿Qué sucede si se confabula con una persona y deja que un tercero extraño entre y sustraiga ese dinero? Con el cúmulo de responsabilidades habrían 3 responsabilidades para el funcionario. La primera, civil, porque él debe responder por el dinero que tiene a cargo, por lo tanto lo tiene que restituir. ¿Reparar el daño cómo? Restituyendo el dinero. 2, una responsabilidad administrativa, porque el estatuto administrativo establece que las personas que tienen custodia de dinero deben tomar todas las medidas tendientes al resguardo de los bienes fiscales, que es entre otras cosas el dinero. Y si dejó deliberadamente entrar que una persona entrar y sustrajera, no cumplió su función, por lo tanto hay que hacer un sumario administrativo y perseguir la responsabilidad administrativa. Y además hay responsabilidad penal, porque hay claramente la intención de defraudar al fisco. Queda claro que se refiere al cúmulo de responsabilidades, se refiere a que puede haber, coexistir responsabilidad civil, penal y administrativa en el caso de un funcionario del Estado. En el caso de una persona común y corriente puede haber responsabilidad civil y penal. ¿Estamos? Ahora, el Estado puede ser responsable. Mire, hasta hace muchos años, hasta el siglo XIX, no, porque los gobernantes eran prácticamente irresponsables. Acuérdense del absolutismo francés, que el rey no era responsable, era absolutamente irresponsable. ¿Qué pasó? A medida que el Estado se fue desarrollando, hubieron una serie de teorías de derecho que fueron diciendo, oiga, el Estado puede ser sujeto a responsabilidad en tales
y en tales circunstancias. Bueno, en Chile ya nadie discute que el Estado puede ser responsable. Lo explicamos como en el caso de Antuco, que murieron los militares, que hay una serie de responsabilidades ahí. Es responsable el caso que vimos Juan Fernández, es responsable por la falta de servicio, un montón de responsabilidades. El Estado ya dejó de ser responsable. ¿Ya? Y lo que sí se exige es un grado de responsabilidad más severo que los particulares. ¿Sí? O sea, no, en casos excepcionales el Estado puede ser responsable. ¿Qué pasa si yo hago una ley que es perjudicial para las personas? ¿Qué puede pasar? El Estado debe ser responsable. En los casos de los derechos humanos que ocurrieron hace muchos años, hoy el Estado está pagando indemnizaciones porque fueron cometidos por funcionarios del Estado. Esa es la norma que se aplica. De errores judiciales, de accidentes causados por mal estado de las carreras, de las carreteras, etc. ¿Cuál es el objetivo de la responsabilidad civil? Básicamente el objetivo de la responsabilidad civil y de toda responsabilidad es de reparar el mal causado. ¿Cómo lo hace en materia penal? Según la sociedad, la única forma en algunos delitos de reparar el mal causado es privar de libertad al individuo de una manera tal de sancionarlo, pero básicamente de disuadirlo con un fin preventivo general y preventivo especial. ¿Cómo lo disuade con el fin de preventivo particular? Bueno, privándolo de libertad. En el fondo diciéndole al señor, cada vez que usted incumpla en las normas que se establecen en el Código Penal, usted va a ser privado de libertad, trasladado a un sitio y ser privado por tanto tiempo. Y que además de un fin de preventivo general, porque a todos los otros que eventualmente podían estar dispuestos a transgredir la norma, le dice, señores, si ustedes transgreden la norma, le va a pasar lo mismo que este caballero. Va a ser privado de libertad y llevado a una prisión o a otra organismo y va a ser privado de libertad. Entonces, tiene dos fines preventivos: reparar el daño, en materia civil, reparar el daño. Y en materia civil, escuche, ya lo vimos, si no hay daño, no hay responsabilidad civil. En materia penal puede que no haya daño, pero hay responsabilidad. ¿En qué casos, por ejemplo? Usted maneja en estado de ebriedad, puede no haber atropellado a nadie, le hacen un control, está bajo los efectos del alcohol, lo sancionan por operar el vehículo bajo el estado de interpelancia. No tiene que haber causado ningún daño. Si usted causa un daño, agrava la situación, pero el solo hecho de manejar en estado de ebriedad ya es un delito. Por lo tanto, puede no haber causado daño y hay responsabilidad penal. En materia civil, no. Si no hay daño, no hay responsabilidad civil. ¿Estamos? Y aquí hay que distinguir entre tres cosas: la responsabilidad civil, penal y moral, como la he explicado. La responsabilidad civil se incurre en responsabilidad civil cuando se ha incumplido. Por un lado hay que distinguirla en contractual y extracontractual. Cuando yo he incumplido un contrato, me he generado en contra mí una responsabilidad contractual. Cuando yo he incumplido un deber que me ha impuesto la ley o que yo mismo me he impuesto, he incumplido un deber de resguardo, un deber de ser prudente, he sido negligente. Ahí estoy en la responsabilidad civil extracontractual. Ahora, si yo he incumplido una norma jurídica que dice relación con un delito o cuasi delito, si yo le infligió daño a la persona propiedad de otro, ahí estoy en el ámbito del derecho penal, porque hay una norma que dice no matar. Si yo maté a alguien, cumplí una norma, por lo tanto generé responsabilidad penal en contra mía. Quien es encargado de ejecutarla es el Estado. ¿Y qué otro tipo de responsabilidad? Ya vimos la responsabilidad administrativa en el caso de los funcionarios del Estado. ¿Y qué otro tipo de responsabilidad moral? Pero eso queda dentro de nuestro foro interno, y eso para el derecho no es relevante, no tiene importancia. Bueno, querido y estimado alumno,
Hemos visto, en el caso de la responsabilidad, hemos visto la definición de responsabilidad, hemos visto los elementos de la responsabilidad, la clasificación de la responsabilidad civil en contractual y extracontractual, cuándo incumplimos una, cuándo estamos en una y cuándo estamos en la otra responsabilidad. Hemos hecho un paralelo entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual, hemos comparado la responsabilidad civil y penal, hemos hablado de la teoría del cúmulo de responsabilidades, hemos hablado también del objetivo que persigue la responsabilidad civil y nos hemos referido por último a un paralelo entre la responsabilidad civil, penal y moral. Bueno, querido alumno, espero